Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cuál sea la hora. Mi nombre es Edgar Gabriel Galdaviz Padilla y estoy estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales. Mi número de control es 16130022 y vengo a explicarles el tema de estados contables y financieros. Sin embargo, son lo mismo. De al rato les voy a decir por qué. Antes de entrar en el tema, debo recordarles que si recuerdan contabilidad general o básica, han de haber aprendido las cuentas de activo, pasivo y de capital. Hay aquí algunos ejemplos de cuentas de activo y pasivo principales. Las cuentas de activos representan los bienes y derechos de una empresa. Los activos circulantes son de alto grado de disponibilidad y tienen movimientos de corto plazo. Los activos fijo o tangible, también llamados no circulantes, son de grado medio de disponibilidad, así como tienen movimientos de mediano a largo plazo debido a las depreciaciones y mejoras que puedan presentar. Por último, están las cuentas de activo diferido o intangibles, con movimientos de largo plazo, debido a que son en su mayoría derechos e inversiones que al paso del tiempo se convierten en gasto. No lo han manejado en ingeniería de manera profunda, pero también dentro del activo están las cuentas del IVA y otros impuestos a favor de la empresa, así como las complementarias de activo, que son ajustes de inflación, depreciación de activo fijo, amortización de inversiones, derechos y patentes, entre otros. Las cuentas de pasivo representan las obligaciones y deudas en contra de la empresa. Los de pasivos circulantes son las que están en un alto grado de exigencia de liquidación, debido a que una empresa tiene proveedores, acreedores diversos, sueldos por pagar, impuestos por pagar, impuestos en contra, etc. Los de pasivo no circulante, perdón, o fijo, por lo regular están a mediano plazo de exigencia debido a las cantidades exorbitantes o plazos acordados que abarcan un año o más, entre ellos los documentos por pagar, hipotecas por pagar y las cuentas de pasivo diferido u otros pasivos por lo regular son intereses, rentas e ingresos cobrados por anticipado, es decir, deberán en un futuro ceder derechos de uso, bienes o propiedades o ingresos percibidos anteriormente acordados. Las cuentas del capital contable son las fuentes internas libres de obligaciones y gastos que dispone la empresa para activar su negocio y seguir trabajando, así como utilidades y pérdidas percibidas dentro del ejercicio fiscal. Y como les dije al comienzo de la presentación, si no conocen las cuentas, así como las reglas cuentas T de cada uno, las cuentas complementarias y los impuestos manejados comúnmente en todas las entidades financieras, prácticamente no puedo explicarles nada, así que date una vuelta antes de entrar en lo que son estados financieros. Los estados contables son informes que se realizan al final del ejercicio fiscal o cada cierto periodo dictado por los directivos de la empresa, a fin de conocer la situación que tiene para usuarios externos e internos, como son el gobierno y los socios de la empresa. El estado de flujo de efectivo o de caja, como se conoce en otras fuentes, es un informe de entradas y salidas, es decir, para conocer la capital existente de trabajo, cuánto ingresa o egresa realmente al final del periodo, también conocido como cash flow o flujo de liquidez. Monitorea el capital de trabajo cada cierto tiempo conociendo hacia dónde van encaminados los recursos del negocio, si es solvente o genera gastos innecesarios. Por lo tanto, es uno de los tres estados financieros importantes dentro de cualquier empresa. Como hemos mencionado, importa más lo que realmente entra y sale, es decir, solo se manejarán las cuentas de cobros y pagos efectivamente realizados. No se tomarán en cuenta operaciones a crédito. La diferencia entre ambos se conoce como saldo, es decir, el capital neto efectivo que se tiene realmente, el cual si da positivo es favorable, si da negativo es desfavorable. En cuanto a la estructura, no hay un formato ejemplar o principal, sin embargo, casi todos los estados son similares en cuanto a procedimiento y estilo. En este caso se manejan unas cuentas generales o comunes. Note que están separados los ingresos efectivamente cobrados, los gastos en otro apartado y al final se muestran los saldos netos. Se revisan dos puntos, la diferencia y el saldo del flujo de caja fue negativo en el tercer mes de enero, lo cual significa que hubo egresos y que ingresos de efectivo. En palabras más simples, la finalidad de un estado de flujo de efectivo es conocer y analizar en qué se ha usado el dinero de la empresa, los ingresos y egresos ocurridos en los periodos mostrados, y determinar soluciones en caso de saldo negativo o decisiones de inversión, cobro de créditos o reducción de gastos. Hacer el informe lo hace normalmente el Departamento de Finanzas o Contabilidad. Es solo cuestión de recolectar todos los ingresos y cobros en efectivo y restarlos contra los egresos y gastos. El presupuesto es la proyección de los pronósticos a base de estadísticas y datos históricos. El de ventas es un reflejo de lo que se espera en términos monetarios debido a que es el pico de los demás presupuestos a realizarse.
Es sumamente prioritario el pronóstico debido a que en base a esto sacaremos las variables necesarias para hacer los cálculos necesarios para elaborar el presupuesto. También para el pronóstico serán útiles las ventas potenciales, las de competencia, tendencias del mercado y juicio personal. Para comprender todo esto, haremos un ejercicio. La compañía Artículos La Moda S.A. desea presupuestar sus ventas del ejercicio 2015 y cuenta con la siguiente información. Los productos en artículos de temporada. Las estadísticas de ventas de años anteriores lo refleja la siguiente tabla. Hay que tomar en cuenta las unidades vendidas, así como la inflación producida en los años marcados. La empresa, a través de mínimos cuadrados, desea conocer el pronóstico del año 2015. Sin embargo, el estudio de mercado determinó que el proyecto es factible en un 95%. La distribución de ventas se estima como sigue. El primer trimestre el 30%, el segundo trimestre el 25%, tercer trimestre 15% y el cuarto trimestre 30%. De las ventas totales son 30% de contado y 70% de crédito, de los cuales el 60% son a 30 días y el 40% son a 60 días. Y el precio del producto son 180 la unidad. Con estos datos haremos la primera tabla, que es el pronóstico. Con el método de los cuadrados se sumará la inflación, las unidades, inflación por unidades y los cuadrados de cada inflación. Hay que recordar que no se tienen datos del último periodo. De este solo necesitaremos su inflación para más tarde. Luego se calculan mediante las siguientes fórmulas: el pronóstico de las unidades a vender, las variables donde muestran ambos extremos del presupuesto. Al final se utiliza una suma donde la variable A se multiplica por la inflación del 2014 y de esta manera tenemos las unidades a vender. Ahora utilizaremos los porcentajes de factibilidad y distribución de ventas para calcular las unidades que se venderán en los periodos acordados y las ventas estimadas para el año. La estructura es simple, sin embargo, a partir de ese presupuesto se realizan todos los demás contemplados. El balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera es un informe donde se da a conocer a una fecha determinada los recursos y obligaciones de la empresa, los activos en orden de disponibilidad, los pasivos en base en su grado de exigibilidad y el capital contable, y todas las cuentas separadas en base a su clasificación correspondiente. Este estado contable muestra los riesgos financieros, restricciones de los recursos, la liquidez de obligaciones, entre otros análisis. Deben presentarse al menos anualmente, sin embargo, no impide que se presenten en fechas intermedias. Esta estructura es en forma de cuenta, es decir, 4 columnas. Las cantidades parciales y de complemento van en las primeras cuentas. La tercera columna abarca los totales de las cantidades de activo, pasivo y capital, dejando la cuarta columna para los totales. El encabezado lleva el nombre de la empresa o negocio y la fecha de presentación del balance. Debe llevar anteponiendo balance general a la fecha de, debido a que presenta la posición actual desde sus inicios. El cuerpo abarca los saldos y cuentas. Estas últimas se separan mediante su clasificación con sangrías para claridad y distinción. Primero se hacen las de activo, seguidas las del pasivo, para al final dejarlas de capital. Estas dos últimas se posicionan en sus totales desde la tercera columna para reflejar la suma en la cuarta. El saldo del capital debe ser igual al activo menos pasivo. El pie, desafortunadamente no vista, lleva los nombres y firmas de quien elaboró el balance general, así como también dio autorización, separados en posiciones contrarias. La segunda forma es la de cuenta, el cual consiste en una hoja doble horizontal de 4 columnas, es decir, 8, los cuales tienen las mismas funciones que las de reporte. La diferencia es que las cuentas de activos se enlistan en la parte izquierda, mientras que en la de la derecha estarán las cuentas de pasivo y capital debido a sus naturalezas. El encabezado debe ir centrado y representa lo mismo. El cuerpo tiene el cambio mencionado en la estructura, sin embargo, la presentación debe de ser el hecho de ser un balance, así que estos espacios no utilizados serán eliminados por una línea quebrada llamada Z, que va desde la última cuenta título hasta el renglón donde está posicionada la cuenta título que más espacio abarca. Como se ve en el ejemplo, la línea quebrada Z va desde la cuenta capital hasta donde está el renglón del total del activo. Es el tercer estado contable principal porque muestra la utilidad o pérdida neta del ejercicio, así como los ingresos, egresos, gastos, productos e impuestos generados en todo el ejercicio. Se hace mínimo anualmente, aunque por previsión se hacen fechas intermedias. Las cuentas de resultado, dependiendo del sistema de inventario o actividad económica de la empresa, también tienen sus naturalezas y cuenta T. Los ingresos, inventarios finales y devoluciones y de rebajas sobre compras
Son de naturaleza creadora porque son entradas de dinero, salidas de mercancía y beneficios de la empresa. Y las compras, fletes, inventarios iniciales, gastos de venta, gastos de administración, costo de ventas y devoluciones sobre ventas son deudoras porque representan las salidas de dinero o entradas de mercancías. Se elabora en forma de reporte, es decir, 4 columnas. Primero hay que determinar las ventas netas o ingresos netos. Se necesita de los totales obtenidos restar las devoluciones y descuentos o rebajas sobre ventas o ingresos. Luego haremos el costo de ventas. Esto dependerá del sistema de inventarios o costos que se manejen, pero todos acaban en la cuenta principal mencionada. De forma general, se acomodan las compras, más los gastos y fletes generados, tendrá las compras totales del ejercicio. Luego se restarán de los descuentos y devoluciones sobre compras, obteniendo así las compras netas. Luego se sumarán al inventario inicial del ejercicio, dando el total de las mercancías. Después se restarán con el inventario final, dando así el costo de ventas o de lo vendido. De esta forma, las ventas o ingresos netos menos el costo de ventas darán como resultado la utilidad o pérdida bruta. Después pasamos a los gastos de operación. Se reflejarán todos los asientos o subcuentas de cada tipo de gastos generados de las operaciones, como sueldos, rentas, luz, agua, etc. Y se pondrán como una pequeña sangría y serán anotadas en su columna correspondiente, para luego adicionar ambos gastos dando como resultado los gastos de operación. En algunos ejemplos se manejan juntos, los gastos operativos y financieros. Sin embargo, es mejor separar los conceptos porque no son lo mismo. Los gastos de operación restarán a la utilidad bruta o se sumarán a la pérdida, dando como resultado la utilidad de operación o pérdida de operación. Luego se comprenden los gastos y productos financieros, de igual forma como lo anterior, sin embargo se restarán luego de sumarse, dando así la utilidad o pérdida financiera. La primera se sumará a la utilidad de operación, la segunda se sumará a la pérdida de operación. En caso contrario se restarán respectivamente. Si el resultado fue una pérdida, hasta ahí acaba el estado de resultados como pérdida neta del ejercicio, ya que no hay nada para impuestos, PTU, dividendos o aumentar activos. Siendo positivo, saldrá la utilidad antes de impuestos, dividendos, etc. Con esto se obtiene la base para la mayoría de los impuestos a negocios o personas morales. Generalmente se calcula el 30% del ICR, el PTU de los trabajadores, dividendos de los socios, administrador único, los impuestos que se pueden pagar derivados de otras operaciones, liquidar pérdidas anteriores, dando como final la utilidad neta del ejercicio. Y con esto concluye el estado de resultados con las firmas y nombres del que autorizó y de quien elaboró. Aquí podemos completar el machote y un ejemplo claro. Les voy a ahorrar la pregunta. Los estados contables y financieros no son distintos, al contrario, son los mismos, no hay diferencia. Sin embargo, trataremos algunos conceptos y análisis para este uso específico. Resumiendo, un flujo de caja es un documento o informe que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que tenía una empresa en un periodo de tiempo determinado. A diferencia del estado de resultados, el flujo de caja muestra el dinero que realmente ingresa o sale, independientemente de cuándo se realice. El flujo de caja nos permite saber en última instancia si la empresa tiene un déficit o un excedente de efectivo, y en base a ello tomar decisiones. La liquidez mide la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa o la capacidad que tiene ésta de cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo. Existen distintas formas de analizar esto. La liquidez corriente, que mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, dividiendo los activos circulantes de los pasivos a corto plazo. El mínimo considerable es de 2 a 1. Menor a eso, es desfavorable el uso de recursos, aunque esto no signifique que todo esté disponible. La prueba ácida, que es la medición más estricta de la liquidez, ya que elimina los inventarios, obtiene los valores disponibles convertibles en dinero a corto plazo para pagar deudas. La prueba de efectivo. Esta es más precisa ya que maneja los valores disponibles inmediatamente sacando inventarios y operaciones a crédito, dejando solo los de contado y efectivo para liquidar los pasivos circulantes, mismo mínimo aceptable de 2 a 1. Por rentabilidad entendemos la capacidad de generar beneficios, siendo más técnicos el rendimiento generado por las invenciones realizadas. La prueba ROE indica el rendimiento de capital invertido, es decir, el capital social más reservas para obtener ganancias a partir de un porcentaje. Se maneja el resultado neto del ejercicio después de los impuestos y PTU.
La prueba ROI indica la capacidad del activo de generar ganancias y pagar impuestos, debido a que los activos son los recursos con los que cuenta la empresa para generar dinero. El VAN, valor actual neto, es para medir la rentabilidad de una inversión o de un proyecto y para ello hay que calcular el flujo de su efectivo actual. También esto es llamado VPN. Es necesario también definir una tasa de descuento de la inversión, es decir, un periodo sobre la cual esperan una reinversión bajo un porcentaje, por ejemplo 10% anual. Luego de hacer los cálculos respectivos, si es mayor a cero, indica que es rentable el proyecto y obtendremos ganancias. Si es negativo, no se debe de proceder. Si es cero, es indiferente el resultado. Además, si el inversor cede una mayor tasa de descuento, es porque no importarán los gastos y costos. La tasa interna de retorno, TIR, es la regla de decisión de un inversionista en un proyecto para medir la rentabilidad en términos porcentuales. Antes de hacer el cálculo, la TIR debe ser mayor a la tasa del descuento del VAN. Solo de esa manera el inversor puede entrar en un proyecto. El análisis de sensibilidad en simples palabras es cómo afectaría un leve cambio en una variable independiente, inversión, cuenta, etc. en el resultado del ejercicio. Por lo tanto, la decisión de invertir o no en un proyecto no debería basarse solamente en el cálculo del VAN realizado previamente, sino en la comprensión del origen de la rentabilidad del proyecto y del posible cambio en las variables estimadas. Para calcular esto se necesitan los flujos de caja y el VAN de una variable que se desea analizar, por ejemplo costos o una maquinaria, y ver qué sucede con el nuevo VAN. Si el porcentaje de la división es positivo, quiere decir que tendrá un crecimiento eficaz. El punto de equilibrio es un indicador sobre la cantidad de los ingresos mínimos que se debe obtener para lograr una ganancia en contra de los costos totales, que son la suma de los costos fijos y variables. Si su punto de equilibrio es superior a las ganancias esperadas, deberá evaluar si se pueden cambiar ciertos aspectos de su plan para lograr un punto de equilibrio menor. Por ejemplo, tal vez se pueda encontrar una fuente de suministros más barata, evaluar si es posible mantener el nivel de producción contratando menos personas, ahorrarse el costo fijo en renta, trabajando desde su casa, y vender su producto o servicio a un precio más alto. Para calcular esto de forma aritmética, según el periodo, se requieren de tres fórmulas del punto de equilibrio en ingresos en unidades y porcentual. Basados en las fórmulas debemos obtener, según el periodo de operación que decidamos analizar, los costos fijos, los costos variables, unidades producidas o vendidas e ingresos totales para encontrar el punto de equilibrio más favorable para el negocio. De forma gráfica se necesita un tabulador, así como el precio de venta o ingreso unitario para graficar los ingresos totales en conjunto de sus costos producidos por unidad o por cliente, y se refleja donde se encuentra el punto ya graficadas ambas rectas. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, debido a que no cuento con los recursos específicos para algo más de calidad. Sin embargo, entré mucho trabajo para poder hacer esta presentación a pesar de pasarme del tiempo establecido, pero se complementa con lo de anterior. Así que muchas gracias, espero que se cuide muy bien esta pandemia. Adiós.